Y está con nosotros Cecilia Rodríguez Elordui, psicoterapeuta cognitivo-conductual, especialista en trastornos de ansiedad, también especialista en fobias. Pues para platicar de este tema, Ceci, te saludamos con mucho gusto, sobre este tema de la gordofobia y este término, ¿no? El término que en ocasiones a veces se vuelve medio confuso. Si te parece, pues comenzamos como definiendo el término gordofobia, porque no es como que veo una persona con sobrepeso y a mí, a una persona que tiene fobia, ¿no? Pues le genere ansiedad, no sé, le genere algún otro tipo de sensación. Así es. La gordofobia, bueno, es un término nuevo, ¿no? Es algo muy reciente todavía, en donde quizás muchas personas no han escuchado incluso del término, ¿no? Pero hablar de gordofobia es hablar justo de las personas de cuerpo gordo, en donde se asocia esta parte del el cuerpo gordo es enfermo, el cuerpo gordo es malo y el cuerpo delgado es bueno. Y además se les atribuye una serie de características como de que son flojos, holgazanes, que son irresponsables con su salud, que no se preocupan, que son egoístas. Se les atribuye una serie de características como generalizando a este tipo de personas que sufren muchísimo. Atrás de todo esto, la raíz de la gordofobia, la persona que está detrás sufre mucho porque hay muchos componentes genéticos, por ejemplo. Claro. Es multifactorial, hay condiciones de epigenética en donde se va a desarrollar y que estas características son un poco violentas, ¿no? En sí, esto de la gordofobia se refiere también a la parte de asumir estas características, pero también atribuirles como cosas despectivas, son discriminatorias, hay mucha violencia contra estas personas, simplemente por el hecho de ser gordas, ¿no? Claro. O sea, es no conocer a la persona, sino se juzga a través de sus características físicas. Bien. La propia autoridad, entiendo, por ejemplo, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, utiliza el término gordofobia, es decir, no es un asunto de redes sociales, un concepto que por ahí se nos ocurrió. La propia autoridad utiliza este concepto. Sí. ¿Qué tan válido es en este sentido o qué tan correcto puede ser el peso del concepto gordofobia? Decía, no solo utilizado de forma coloquial, sino por las propias autoridades. Sí, eso es preocupante, ¿no? Porque el foco de atención está en esa parte, ¿no? Que es un tema, yo creo, también de salud pública. Okay. Un tema en donde se ha generalizado no nada más la parte cultural, en donde se vive todos los días, las personas, hay un deterioro en su calidad de vida porque lo viven todos los días con este rechazo, con esta de que no cabes. Hay una activista, no sé si la han escuchado, Magda Piñeiro, no. En donde ella habla mucho de esto, ¿no? Ella tiene una plática en donde las personas, hay 3 frases en las que ella dice cómo lo vive una persona gorda, que es, tú estás mal, y esa es una connotación como tú estás mal ya de plano por tu aspecto físico, ¿no? Por la gordura. No cabes aquí, reduce tu peso. O sea, son 3 frases como muy laceradas, muy lacerativas, fuertes, en donde no cabes en ningún lado, no nomás hablando de los medios de transporte, que no hay una silla o un asiento para ellos, en el camión, en el metro, donde tampoco caben en una ropa, en donde si entran a una tienda hay despección de que de entrada, oye, aquí no hay nada para ti. No cabes en muchos lados, van a un gimnasio y tampoco caben, las cosas no están hechas para ellos. Entonces, todo el sistema, como vemos, pues no hay una cabida para estas personas, ¿no? Claro. ¿Y cómo les afecta, por ejemplo, en la autoestima? La autoestima de estas personas ha de ser muy complicado vivir en un mundo en donde, digamos, estos estigmas que se van generando, pues van apareciendo y lo que le afecta en la autoestima a las personas con sobrepeso. Exacto, o sea, es una afectación tanto física, biológica, emocional a estas personas, porque todo el tiempo se les está señalando, ¿no? Ellos desde que salen se sienten esta incomodidad en donde todo el tiempo hay un señalamiento, en donde les dan estas 3 frases de no caber. Y lo que hay detrás de esto es, hablando de lo que comentas, Pablo, de la baja autoestima, sí.
y la parte biológica, porque todo esto conlleva a trastornos de conducta alimentaria, a trastornos obviamente de problemas de salud, no nada más emocionales como temas de salud importantes, eso es lo delicado, por todo lo que hay detrás de no nada más el aspecto físico de una persona, sino todo lo que sufre esta persona y lo que se desencadena de enfermedades como de enfermedades mentales, de este tipo de TCA, ¿no? Que son los trastornos de conducta alimentaria. Claro. Cecilia, ¿cómo lo viven particularmente los niños, los adolescentes, en las escuelas, en su círculo familiar? Porque para un adulto, pues uno trata ahí de ir capoteando, pero para los niños es algo todavía mucho más serio, ¿no? Sí, yo creo que, y ese es el tema, ¿no? Que desde niños surge toda esta connotación desde casa, ¿no? De no comas eso, cuídate lo que comes, estás gordito, ya subiste de peso. Todo va, la cultura desde la escuela y casa, en donde están promoviendo todo este estereotipo que tenemos sobre la belleza, que el cuerpo delgado es lo sano y lo saludable, ¿no? Y lo estéticamente bello. Entonces el niño crece con toda esta bola de creencias ya introyectadas, en donde puede desde tempranas edades desarrollar todo este tipo de trastornos de conducta alimentaria, en donde en ver un cuerpo o un sobrepeso no define nuestra salud. Un sobrepeso no define a la persona. ¿Por qué? Porque esto del sobrepeso, puede haber una persona que tenga un sobrepeso en donde realmente sus estudios clínicos estén perfectos. Claro. Y en cambio, una persona delgada puede tener también una afección donde sus clínica. Estudios clínicos estén alterados. Donde estén alterados y donde también tenga alguna enfermedad. O sea, no es característico precisamente de un cuerpo gordo, ¿no? Son los estereotipos que se van generando y lo grave que es de lo que comentaban Juan y tú, Ceci, en este momento de los niños y de los jóvenes sobre todo, porque llega el periodo de la adolescencia y ahí es bien complicado. Cuando llega un niño con sobrepeso a este periodo, ha sufrido de bullying en la escuela, siempre ha sido tachado como el gordito, siempre ha sido lo han tachado como el que tú no puedes jugar fútbol porque tienes sobrepeso, tú no eres bueno en esto porque tienes sobrepeso, y todo eso pues le va generando psicológicamente un trauma. Un trauma que se puede convertir a la inversa muchas veces, ¿no? Por supuesto. Hacia el extremo. Totalmente. Y este trauma puede orillar a otras condiciones de salud mental, como lo estamos hablando, y otras condiciones de salud física, en donde hay un retraimiento, son personas que se empiezan a aislar, en donde este bullying que comentas que es muy característico de las escuelas que lo sufren, y puede detonar en la etapa adulta con otro tipo de síntomas que les afecta su calidad de vida de una forma importante. Otra cosa es en cuanto a la salud, se refiere esta parte que estábamos escuchando del reportaje en donde juzgan los médicos la parte de gordofobia médica, que simplemente llega un consultante gordo a un consultorio en donde ya nada más de verlo lo juzgan por su apariencia. No le piden estos estudios de análisis en donde, oye, vamos a revisar tus estudios de entrada, tienes que bajar de peso. O sea, inmediatamente asumen la gordura con el tema de salud a la afección que pueden. Y puede entrar una cosa que no tenga nada que ver, hasta donde yo sé, por ejemplo, el cáncer, no tiene nada que ver con la gordura, ¿no? O con el exceso de grasa. Y no es característico de los gordos nada más. Hay también personas delgadas que lo pueden sufrir. Entonces, hay esta tendencia de juzgar que a estas personas con cuerpo gordo en donde no tienen salud, en donde no se cuidan, en donde no es una elección. Yo creo que la persona la sufre tanto, no es una elección de yo quiero ser gordo, ¿no? O sea, es un tema con los que ha vivido seguramente desde niño. Claro. ¿No? Ahora, Cecilia, ¿qué te parece lo que esté haciendo el gobierno o no esté haciendo en cuanto a políticas públicas, campañas de información y demás? Me vienen a la mente, hay muchas ahora para no discriminar por el color de piel, por raza, por religión, pero yo no he escuchado nada que tenga que ver con la gordofobia y hablo de que ellos utilizan el concepto, no hay información en ese sentido.
Sí, es correcto, porque no hay información, no hay una tendencia de fijarnos como en este sector, que la pasa muy mal, como en otros sectores de racismo, como lo acabas de hablar, de otro tipo de discriminaciones. Aquí no hay un abordaje, incluso toda la cultura y todo, como hace rato lo veíamos, todo está hecho para personas delgadas. Claro. En los espacios, en el autobús, en el avión, en donde ni siquiera vamos hacia allá y no sé si ya empiece a haber una dirección hacia empezar a que, ¿por qué no?, espacios más amplios para estas personas. Y no es para fomentar esto, sino que ya lo hay. Es inclusión. Es una inclusión, totalmente de acuerdo. Es una inclusión porque existe esta como una enfermedad, como una comorbilidad con otras situaciones de salud, en donde tendríamos que empezar a ver que de qué manera se puede, sin fomentar y reforzar ninguna cosa, sino darles ese espacio como un derecho al que todos tenemos acceso, ¿no? Claro, totalmente. Ceci, entonces el término, digamos, gordofobia, y agregarle la palabra fobia a este término no es correcto entonces realmente, porque podemos definir una fobia realmente sí te genera cierto sentimiento, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tengo fobia, no sé, a las ratas, ¿no? Y veo una rata, en automático me pongo nervioso, se me enchina la piel, empiezo a sudar, no sé. Y en el caso de la gordofobia, no. El término no es el correcto. Sí, no fue un término que se asignó como un rechazo, como una discriminación propia a los cuerpos gordos o personas gordas que simplemente por ser gordas se les asignó este término, ¿no? Y puede ser como más bien una sociedad gordofóbica, ¿no? Porque la sociedad es la que, y toda la cultura y todo el sistema es el que crea ¿cómo se llama? Esta visión de discriminación hacia los gordos. Entonces, es cierto, porque si vemos las fobias como tal, una fobia es un medio intenso, como lo dices, un medio intenso a algún objeto, alguna actividad o alguna situación que nos puede generar una serie de síntomas de ansiedad que se sienten en el cuerpo. Claro. Y un miedo intenso que se prolonga y persiste en el tiempo. Una fobia que yo adquirí a lo mejor de niño, es una fobia que se persiste en el tiempo si yo no la he trabajado y a lo mejor después de 30 años sigo teniendo miedo a esa araña, ¿no? O al payaso o algo que se originó en la infancia persiste en el tiempo. A diferencia de un miedo, que un miedo nada más es una emoción natural que tenemos y en donde cumple una función adaptativa de supervivencia y lo experimentamos todos. La fobia ya es un constructo distinto, ¿no? Ya es un trastorno de ansiedad que desencadena una serie de cosas. Sin embargo, no sé si estés de acuerdo, Cecilia, sí puede haber un sentimiento, es decir, algo que sí le surge a las personas de forma fisiológica al ver a un gordito, ¿no? O sea, no necesariamente todos estos componentes de lo que es una fobia, pero sí puede manifestarse o sentirse algo de rechazo. Sí, en ese sentido yo creo que está este término de gordofobia que preguntaba Pablo, porque es un rechazo hacia estas personas. Es una discriminación nata en donde tú no cabes, porque toda la cultura está vista, esos estereotipos de belleza están justo en los cuerpos delgados. Y ahora no solamente delgados, ahora hay que estar fit, pero también con tono, pero también con músculo. Y yo no veo que esto vaya disminuyendo. Porque toda la tendencia, yo creo que desde la pandemia, de que si hicimos ejercicio para estar sanos y que no contraer el virus, desde toda la tendencia de quién bajó de peso, quién no, toda la cultura, las redes sociales, las mismas revistas, todo apunta a seguir hacia esta dirección en donde tienen todas las de perder. Entonces yo, como no soy activista, pero sí podremos crear una conciencia de todas las personas en donde poco a poco es ir viendo este sector, irlo reconociendo, tener estos espacios para hablar de este tema, se me hace muy importante, simplemente para crear una conciencia, ¿no? Eso, sí, hacernos conscientes. Justo. Abrir el tema, y es por esto que este espacio lo abrimos a esto, sí, porque creo que es importante en un país en el que tenemos ocupados los primeros lugares en obesidad en adultos, obesidad infantil,
Brasil, que estamos también dentro de los primeros lugares, pues es un tema también de inclusión social. Aquí me gustaría tocar un punto, Ceci, sale el tema también de algunas mamás que tienen ese miedo a que sus hijos engorden o a que sus hijos suban de peso. Y creo que me parece que eso afecta también de una forma directa o indirectamente al niño, aunque no directamente sea señalado. La mamá genera ese miedo a engordar si consume cierto tipo de alimentos, de productos, y es ese miedo que se transmite hacia los niños. Sí, y ese miedo que se transmite a los niños es el que genera ya un detonante, ¿no? Porque es un refuerzo a estar teniendo ese foco de atención en eso, ¿no? Y no preocuparnos por la salud en sí. Que veo a mi hijo, aunque tenga ciertas características, de a lo mejor un poquito más gordito que otros niños, pero enfocarnos en la salud, en que un cuerpo saludable no necesariamente tiene que tener este tipo de características, ¿no? Enfocarnos a la salud es un bienestar general de todos sus niveles, en donde goces de este estado de salud sin importar la apariencia física. Pero estas madres preocupadas justo refuerzan estos temas, en donde desde ahí se puede originar un TCA, ¿no? Un trastorno de conducta alimentaria. Claro. Por lo que están oyendo todo el tiempo en casa, las restricciones, a mayor restricciones, mayor descontrol, porque más voy a querer de estas cosas. Claro. Y también hay una cosa que bueno que lo comentas, hay una parte emocional importante en estos temas. Cuando hay unas necesidades básicas no cubiertas, afectivas, cuando hay este foco de atención a estos temas, ¿no? De que vales por cómo te ves, vales porque eres delgado, y le quitamos la valía personal de la persona, que valemos por muchas otras cosas más, esa parte se desarrolla una carencia afectiva. Y ahí es cuando se desencadenan todos estos trastornos alimentarios. ¿Por qué? Porque a través del alimento yo voy a recibir esa contención, esa seguridad, ese apapacho. O sea, a través de los alimentos yo voy a sustituir una carencia de este tipo de emocional, y entonces se vuelve con los problemas de atracón, claro, el compulsivo, el comer escondidas, exacto. Y genera una serie de cosas que no nos estamos poniendo, ver el origen y las causas, en donde un niño se va desarrollando con este tipo de características que luego es muy difícil parar. Totalmente, pues es un tema muy amplio y la verdad es que este último punto es muy interesante porque es totalmente contraproducente, y creo que lo primordial, ya lo decías, es ser conscientes de si estamos cayendo en un acto de gordofobia, de discriminación, todo lo que esto puede ir desencadenando. Cecilia, pues algún mensaje que quieras dejarnos específicamente para no usar este término, o para ser conscientes de que lo usamos, el término de la gordofobia, pero que no es necesariamente correcto. Exactamente, no es necesariamente correcto. Yo creo que como pues los que están interesados en esto, ir creando esta conciencia de simplemente cómo podemos dejar de colaborar con esto, dejar de reforzar ciertas actitudes, quizás yo de decidir qué ciertas páginas que fomentan esto ya no seguir, no leer ciertos artículos quizás, no hacer juicios cuando estás en una reunión, porque se da mucho en mujeres, no es exclusivo de mujeres, pero también en hombres, pero es muy clásico de mujeres, en donde halagas, ay, qué guapa, ya enflacaste, ¿no? Qué bien te ves. Evitarte esos comentarios, incluso los buenos, ¿no? Porque es seguir teniendo el foco de atención hacia estos estereotipos, en donde siguen reforzando estas conductas y sigue manteniendo pues estos estándares en donde son muy, muy incorrectos, ¿no? Por supuesto. Muy bien. Pues, perdón. ¿Tienes algo más, Pablo? No, nada. Bien, pues Cecilia, queremos agradecerte mucho la explicación, sobre todo la paciencia para llevarnos de la mano. Con lo que más teníamos dudas con el término gordofobia, porque hace ratito surgió esa duda, ¿de verdad? ¿Es como una fobia? ¿De verdad nos genera toda esa animadversión? No tanto así, pero finalmente sí hay ciertas reacciones. Sí hay ciertas reacciones. Y fuertes, ¿no? Y fuertes, efectivamente. Muy bien. Así es. Pues muchas gracias. Gracias, Ceci. Muchas gracias a los dos.